Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a realizar un ejercicio para aplicar los conceptos que vimos anteriormente de polimorfismo, sobrecarga, elementos finales y elementos estáticos en el lenguaje Java. En una sola actividad pues vamos a aplicar todos estos conceptos para que hagamos un ejercicio lo suficientemente completo. Entonces, como siempre, pongo la descripción inicial y aquí está la definición de las clases que vamos a utilizar. El diagrama se concentra en las relaciones de herencia y el uso de métodos estáticos y finales. Los elementos subrayados son estáticos o finales. Entonces, tenemos una clase persona en donde se va a implementar la herencia y vamos a comenzar a hacer uso de otros tipos de variables que no sé si los hayan usado anteriormente, que es el uso, por ejemplo, de la clase date para manejar las fechas. Entonces, la fecha de nacimiento va a ser de tipo date. Tenemos la clase facultad, la clase programa, que va a generar pues la facultad y el programa obviamente del estudiante, de la profesor. Tenemos nuestra clase principal. Aquí está nuestra clase estudiante. Miren que el código de la clase estudiante es de tipo string builder, no es string como tal, para que comencemos a utilizar ya ese tipo de elementos. Y obviamente pues les voy a dejar también la actividad para que desarrollen y entiendan o profundicen un poco más en este tipo de clases. Tenemos la clase profesor, que recibe sus respectivos parámetros. Tenemos la herencia de tiempo completo, medio tiempo y catedrático, que va a aplicar métodos como set salario para que la asignación del salario sea diferente según el tipo de docente al que se le va a aplicar el sueldo, digámoslo así como tal. Tenemos la clase asignatura, tenemos las utilidades, que va a ser una clase con algunas utilidades para aplicar a los profesores para definir el cálculo del salario, el valor de la hora, y si observa pues son de tipo final porque están en mayúscula sostenida, o sea que son constantes, y métodos estáticos para poderlos utilizar directamente, ya que estas utilidades pues deberán poderse trabajar sin ningún tipo de declaración específica a la hora de trabajarse. Y veamos que como están subrayadas las clases, tanto utilidades, tiempo completo, medio tiempo y catedrático, pues son de tipo finales, las clases como tal. Entonces aquí tienen toda la codificación del programa como siempre. Lo único que no está codificado es la clase principal, porque simplemente es lo mismo de siempre: llamar a los objetos, crear las clases, asignarle los valores y asuntos resueltos. Entonces, vamos a comenzar por la declaración de la clase persona. Miren que para poder usar las fechas, yo debo utilizar o importar un objeto de tipo date que pertenece a la clase Java útil. Y date format es para darle formato a la fecha y se maneja con el paquete java.text. Vamos a trabajar esa parte desde nuestras herramientas de programación. Entonces, en NetBeans, créense un proyecto, pónganle, no sé, polimorfismo o como le quieran poner a su proyecto, y van a crear la clase persona para comenzarla a trabajar. Yo voy a pasarme a Sublime para comenzar a programar la clase. Creamos nuestra nueva clase. Vamos a ponerle un nombre. Escritorio. Vamos a poner aquí polimorfismo. Vamos a aplicar más conceptos, pero listo, eso es una carpeta simplemente. Y aquí vamos a crear la clase persona.java.
Entonces, lo primero que vamos a hacer, señores, es importar las clases que vimos anteriormente, la clase date y la clase date format. Le decimos import java.util.date. Y también import java.text.date format para manejar el formato de la fecha y todo lo demás. Y nuestra famosa public class persona. Definimos las propiedades que en el diagrama aparecen con el signo de numeral, así que son de tipo protected. Cédula. Nombre. Apellido. Dirección. Teléfono. Y date, que es la fecha de nacimiento. Entonces, esas son las propiedades de la clase persona. Creemos los constructores. Vamos a crear constructores sobrecargados. Creamos el constructor por defecto. Listo, y ahí no hace nada. Y creamos un constructor de persona que reciba el nombre y el apellido. Y lo asignamos desde los métodos setNombre, que vamos a crear más adelante. Apellido. Entonces los constructores de persona están sobrecargados, porque tenemos uno que no recibe parámetros y otro que recibe dos strings. Bueno, voy a ir un poco rápido porque esto ya, como les he dicho, es repetición de la repetidera. Lo que vamos a hacer ahora es crear los métodos set y los métodos get respectivos. Entonces comencemos con los métodos set. Public, void, set cédula, recibe un string para la cédula. Y hacemos lo mismo con el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. Void, set apellido. Ya sabemos que podemos utilizar la palabra this si queremos.
Si los nombres de las variables fueran idénticas, pues ahí ya sabemos que es obligatorio usar this en la primera, en la de la clase. Y aquí es un objeto de tipo date. Y creamos los respectivos métodos get. Cédula, forma la cédula. Vamos a crear también un public string, nuestro famoso get nombre completo, para que me traiga el nombre y el apellido en un solo llamado. Y hacemos la concatenación. Recuerden que el operador más es un operador sobrecargado, y como esto es string, se va a utilizar como concatenador y no como operador de suma. Recuerden el espacio en blanco para que separe el nombre del apellido. Una dirección. Teléfono. Y la fecha de nacimiento de tipo date. Ahora vamos a aplicar, señores, un polimorfismo sobre el método toString, que ya sabemos que se hereda de la clase Object. Pasemos a definir el método toString, y como va a ser sobrecargado, señores, de la clase Object, que es una herencia implícita que tienen todos los objetos en Java, todas las clases en Java, vamos a poner @override para obligarnos a no equivocarnos al implementar la herencia. Entonces creamos nuestro public string to. Saben que si me llego a equivocar en algo, en el nombre, en la declaración, pues él me dirá que no se puede implementar un polimorfismo porque no se llama igual, no está bien declarado.
Y simplemente en esto vamos a poner un return donde vamos a dejar datos completos. ¿Sí? Vamos a ponerle datos personales, disculpen. Y ya sabemos que con el \n hacemos nuestro salto de línea aquí. Operador sobrecargado, el signo más. Vamos a colocar aquí nombre completo más y llamamos al método getNombreCompleto. ¿Listo? Lo concatenamos, perdón, con el \n para que haga el salto de línea. Llamamos a la dirección más get dirección. Lo mismo concatenamos con el salto de línea y llamamos al teléfono. Línea respectivo y llamamos a la fecha de nacimiento. Y a esta le vamos a dar un tratamiento especial. Vamos a llamar aquí al método, al objeto dateFormat, que tiene un método estático, que es el método getDataInstance, que te extrae, una instancia de tipo fecha, que en este caso pues va a ser nuestra fecha de nacimiento, y le vamos a dar un formato que lo maneje con un formato de fecha, específicamente el que él trae por defecto. Y le decimos get fecha nacimiento. ¿Listo? Y aquí termina ya, digamos que el string como tal. O sea que ya no hay que ponerle un enlace N. Voy a ampliar un poco aquí para que se vea completo. Y listo, esa es la clase persona. Vamos a aprovechar este ejercicio para mostrarles cómo sería el manejo de tildes aquí también, para el caso, porque si le ponemos aquí en la dirección la tilde, pues va a salir mal codificada y no la va a poder utilizar. Hay que decirle explícitamente que vamos a trabajar con codificación Unicode. Entonces, el código específico de la tecla O tildada es el F3. Entonces le decimos aquí /U para indicar que va a ser de tipo Unicode y decimos 00F3. Y ya con eso sale la letra O. La E, teléfono, ya sería el código E9. Entonces hacemos lo mismo. Ampersand U 00E9. Y de esa forma va a poner las letras tildadas. Minúsculas y mayúsculas son diferentes. Listo, esos serían los datos ahí. Vamos a proceder ahora a la clase estudiante, que va a heredar de persona. Creamos un nuevo archivo y lo vamos a llamar estudiante.java.
Y como va a heredar de persona, entonces public class estudiante extends persona. Y listo, ya tenemos herencia y adquirimos todos los métodos específicos de esta clase. Vamos a crear ahora un objeto, perdón, una variable de tipo string builder para la creación del código, que como se va a generar de manera dinámica, pues no es conveniente utilizar un método string para esto, porque crearía varias clases a raíz de que se esté generando el código. Y le asignamos también adicionalmente un programa que va a estar estudiando ese estudiante y el periodo en el que ingresó. El periodo 2021, 2022, 2019-2, cómo se manejan los periodos. Muy bien, vamos a definir constructores, public, estudiante, ¿sí? El constructor por defecto, y vamos a crear un constructor también que reciba el nombre y el apellido, que básicamente asigna el nombre y el apellido desde la clase persona. Entonces, desde este constructor vamos a llamar al otro constructor. Cuando queremos utilizar, señores, elementos de la clase padre, usamos la palabra reservada super. En este caso, vamos a llamar al constructor de la clase persona para que le asigne el nombre y el apellido. ¿Saben? Esa es una forma. Entonces, si desde aquí voy a llamar a un método, por ejemplo, de la clase persona, yo le puedo decir super punto y el método que quiero llamar, y él lo va a llamar sin ningún problema. En caso de que yo quiera que se ejecute ese método y no el que él tenga, por ejemplo. Bueno, asignamos los métodos set y get, public void, set programa, y en este caso pues le tenemos que mandar el programa desde la clase principal. Programa, perdón. Set periodo, voy a hacer de tipo string. Y el código no, porque el código se va a generar. Aquí. Entonces llamemos a los métodos get. En este caso, vamos a llamar public programa. Programa. Returns el programa. Es la variable del programa. El periodo in, periodo. Y en nuestro caso, señores, para
para no complicar el uso del Stream Builder desde la clase principal, porque allá simplemente se va a hacer el llamado y ya lo vamos a devolver de tipo Stream y no de tipo Stream Builder. Y en este caso, señores, el get código tengo que convertirlo de Stream Builder a String, y eso es muy sencillo. Le decimos código.toString. Para eso es que está el método de la clase Object, para poder convertir cualquier objeto de cualquier tipo en un objeto tipo string, o cualquier elemento. Entonces, el código es de tipo String Builder, no se lo puedo asignar a un string. Pero entonces aquí yo le digo, bueno, conviértelo por favor en un string. Profe, ahí usted le puso periodo de ingreso, periodo de ingreso, y aquí le está colocando periodo. Sí, disculpe, gracias. Periodo ingreso. Igual acá. Y ahora vamos a generar el código para que aprendamos algo sobre los Stream Builder. Ya les dije que ustedes después van a profundizar más en estos métodos, van a buscar en internet una actividad para aprender a utilizar de manera más compleja estos métodos que estamos viendo aquí, estos date, estos Stream Builder, otros objetos que se pueden utilizar. Generar código, y en este caso el código va a recibir un valor int consecutivo que se le va a asignar. Normalmente esto se toma de una tabla que tiene la lista de por dónde van los consecutivos y ahí van. Pero aquí se la vamos a asignar a mano. Entonces, en este caso, vamos a crear un string al que vamos a llamar code, que lo vamos a obtener con get programa más get periodo más el consecutivo. Que en este caso, pues digamos que sería la forma de calcularlo aquí, concatenando el programa con el periodo con el consecutivo. Y se lo vamos a asignar al String Builder. A código, agregarle el string al String Builder y que se vaya concatenando con lo que ya él tenga, por ejemplo, usamos el método append. Va agregando siempre al final. ¿Qué le vamos a agregar? Lo que tenga el string. Esta es la forma como se manejan, por ejemplo, en este caso, los String Builder, para poder ir agregándole texto y más texto y más texto y más texto, y que él vaya creciendo según su necesidad. En este caso lo usé porque quería que vieran cómo se utiliza un String Builder. También existe otro que se llama String Buffer, ¿oyeron? Con esto terminamos el objeto, la clase estudiante. Muy bien, pasemos a la clase profesor. Creamos una nueva clase con el nombre profesor.java. Y al igual que estudiante va a heredar de profesor. Va a heredar, perdón, de persona. Public class profesor extends person. Y le vamos a definir
protected, porque él va también de él van a heredar otras clases más. Protected sería programa. El programa donde trabaja el profesor. Los profesores están asignados a un programa. Las asignaturas que dicta, estas clases todavía no están creadas, ¿no? Y como un docente puede dictar diferentes asignaturas, pues se va a manejar a través de un vector. Vector de asignaturas. Y protected double el salario del docente. Lo que va a ganar. Hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, los constructores sobrecargados, public, profesor, constructor por defecto y el que recibe el nombre y el apellido. Y llamamos al del padre super y le decimos nom, ape. ¿No? Podemos crear otro, vamos a crear otro aquí, public, profesor, que reciba el nombre, apellido y el programa en donde trabaja el profesor. Llamamos aquí a super nom, ape. Llamamos al método setPrograma para asignarle el programa. En este caso tenemos 3 constructores sobrecargados del profesor. 2 que llaman al constructor por defecto, al constructor, perdón, de nombre y apellido de la clase persona a través del método super. Y creamos los respectivos métodos set y get. Incluso ustedes allá en Tenpin los pueden crear enseguida directamente. Asignaturas, que va a recibir un vector de asignaturas porque es un vector. Salario, pues de tipo double. Aquí sueldo. Salario igual a sueldo. Y los respectivos métodos get. En este caso sería del programa, get programa, y devuelve el programa en el que trabaja el docente. Asignatura, pero como es un vector, pues va a devolver el vector completo. Get asignaturas. Devuelve el vector asignaturas. Ya en la clase main yo tendré que crear el ciclo para que recorra el vector y todo lo demás. Y el salario.
Perdón, para que devuelva el salario del profesor. Miren que aquí el set salario simplemente es salario al sueldo, o sea, el salario se asigna directamente. En los otros clases que hereden del profesor vamos a comenzar a generar una modificación por polimorfismo del set salario. Bueno, antes de continuar con los profesores, con los tipos de profesores, vamos a crear la clase utilidades, ya que los tipos de profesores utilizan esta clase para calcular su salario. Entonces, nueva clase y la llamamos utilidades.java. Digamos que esta clase va a trabajar unas librerías de utilidades que pueden ser utilizadas por diferentes clases. Entonces, va a ser de tipo final y va a ser de tipo estática los métodos para que no tengan ningún inconveniente en su utilización y puedan ser creados directamente sin instanciar la clase. Entonces le decimos public final class utilidades. La clase es de tipo final, lo que implica que no puede ser heredada, no podrá ser modificada bajo ninguna circunstancia. Y creamos unas propiedades de tipo estáticas y finales, ¿no? Public final static. Final para que no se puedan modificar, digamos que sean constantes, y static para que, digamos que se puedan utilizar directamente sin tener que crear un objeto. Y de tipo double, y lo vamos a llamar auxiliar. Ya son los tipos de contratos que pueden tener los profesores. Un auxiliar es un profesor normal que no tiene ningún tipo de incremento en su sueldo. Entonces, listo, él tiene el valor de 1, porque esto se va a multiplicar por su sueldo para calcular cómo le queda su salario al final. Luego, public final. Miren que como son final, pueden ser públicos. Vamos a trabajarlos directamente. Asistente. En este caso, los profesores asistentes pueden tener un incremento de 1.5 en su salario. Tienen los asociados y los titulares. Los asociados ganan 2.5 veces el salario. Y el titular 3 veces lo que se le asigne en el salario. Entonces, obviamente estos formatos vienen según las reglas de la institución, de la universidad, vienen según los títulos que tiene, la experiencia y todos estos detalles. Vamos a crear los métodos para calcular el salario. Public, en este caso static, porque van a poder ser instanciados directamente sin crear el objeto. Double, y le definimos calcular salario. Y en este caso recibe un double con el sueldo, digámoslo así, y un INT con los días que trabajó. La idea es que con esto se calcule cuánto se le va a pagar según los días que laboró esa persona. Entonces le decimos return
sueldo entre 30 por los días que trabajó. En este caso, señores, entonces coge el sueldo, lo divide entre 30 y luego ese resultado lo multiplica por la cantidad de días. Esa es la forma como se calcula, digamos, que el sueldo de una persona según los días que trabajó. Porque la ley estipula que siempre se calcula con base a 30 días. No importa cuántos días tenga el mes, siempre se calcula con base en 30 días. Y el valor de hora, public, static, de tipo double también, valor hora. Donde recibe el sueldo. Y entonces tomamos el sueldo y lo dividimos entre 240, que es la cantidad de horas al mes que se trabaja por lo menos como tiempo completo, que sería 8 horas a la semana, digámoslo así. Ocho horas al día, disculpen. 40 horas al mes, a la semana, perdón, que es lo que trabaja un docente normalmente. Entonces, como estas son utilidades que van a estar usando constantemente los sistemas, pues las declaramos de tipo final y de tipo estático para poderlos utilizar sin tener que estar instanciando un objeto aquí, porque no es necesario. Muy bien, entonces pasamos a lo que es ya las clases tiempo completo para los profesores tiempo completo, medio tiempo y todo lo demás. En este caso vamos a crear tiempo completo. .java. Entonces se determinó que esta clase también ya va a ser la clase final y de ahí no se va a poder heredar más. Entonces vamos a decirle public final class tiempo completo. A heredar porque va a adquirir las propiedades y las características de profesor. Entonces, private char, vamos a manejar un carácter para definir la categoría en la que está el docente. Eso le va a permitir definir si es asociado, si es auxiliar, ¿sí? Nuestros respectivos constructores. Sí, perdón. El constructor de la clase padre. Le asignamos la categoría, set categoría, recibe un char con el valor de la categoría. Categoría es igual a cat. Public char get categoría para que devuelva la categoría del profesor y return categoría. Ya como esto es un char, yo tengo que tener definidos cuáles son los diferentes valores según las categorías
Y adicional a eso, pues cuando reciba el retorno categoría, procesarlo para que no me ponga la letra, sino que me ponga el nombre de la categoría. Y vamos a definir o a modificar el método setSalario. Entonces decimos @override y definimos el método setSalario porque se va a modificar de la clase profesor. Public este tipo void setSalario, que recibe un sueldo y que según la categoría en la que esté el docente, pues le hará un incremento al valor de ese sueldo. Entonces, para esto hacemos el uso de la instrucción switch, que me imagino que lo vieron en programación 1. Ponemos la categoría y según la categoría, pues lo definimos case, y como esto es un char, tiene que ser entre comillas simples. X, en caso de X, es la categoría auxiliar. Entonces decimos que el salario de ese docente que lo adquirió por herencia de la clase profesor va a ser igual a utilidades punto el valor auxiliar, y ahí estamos haciendo uso de la constante auxiliar que es final, y como es estática la puedo instanciar sin crear el objeto, como si fuera la clase math, por el sueldo. Entonces, así es como se trabaja con los elementos estáticos. Como les digo, ya ustedes lo habían hecho con el uso de la clase math. Y le ponemos el respectivo break para que corte ahí la instrucción en caso de que se dé ese caso. Case, y el otro valor va a ser, por ejemplo, A mayúscula para el asistente. Entonces, salario va a ser igual a utilidades, perdón, U mayúscula, punto asistente, o sea, el valor que contenga esa constante por el sueldo que se mandó acá. Break. El otro caso sería, en este caso, la letra S para asociado. Lo mismo, salario igual a utilidades punto asociado por el sueldo. Break. El caso de el titular con la letra T. Podemos poner un default en caso de que no se escoja ninguno de estos y decir que el caso es el salario, la categoría no es correcta, pero digamos que eso lo vamos a hacer de otro lado en caso. Entonces, aquí ya tenemos el método setSalario con la aplicación del polimorfismo para que no se use el de la clase profesor, sino que se use el del tiempo completo. En este caso, el medio tiempo, pues, se haría también la misma operación. Básicamente contiene lo mismo, pero el setSalario es diferente. Simplemente se define que no, los profesores medio tiempo solo pueden ser auxiliares o asistentes, no pueden ser asociados ni titulares. Ya eso son reglas del negocio como tal, que se definen ahí. Entonces, podría yo coger aquí y simplemente copiar y pegar. Voy a cambiarle el nombre
guardar como, y lo voy a poner medio tiempo. Medio tiempo.java. Y modifico aquí esta parte. Aquí. Medio tiempo. En el del profesor también tiene una categoría. Y aquí le definimos medio tiempo. También tiene su categoría, su set categoría y su set salario. Solamente que el set salario de este señor solamente llega hasta asistente, porque es lo único que se le permite a los profesores medio tiempo. ¿Listo? Entonces ya con eso creamos al profesor tiempo completo. ¿Listo? Y el profesor catedrático, porque se calcula ya pues el set salario, se le calcula por el valor de hora y listo. ¿Ya? Porque él trabaja por unas horas particulares. Creémoslo aquí. Él se llama catedrático. Java. Y él va a manejar simplemente un número de horas. Los profesores catedráticos no tienen categorización. A él se le paga por las horas de clase que dicte. Los constructores. Los constructores de la clase padre con super. Y le asignamos simplemente el valor de hora. Como en este caso las dos variables se llaman igual, pues aquí toca usar por obligación la palabra this. Y sobreescribimos el método sueldo. Perdón, set sueldo. Y en este caso, pues el salario se calcula con el sueldo que le están pagando por horas por el número de horas que trabajó. Y listo. Así es como se calcula el salario acá, el set salario, disculpen, no es set sueldo, es set salario. Disculpen, tengo como que activa el modo de inserción aquí. Presioné la tecla insert sin querer. Y listo. Si hubiera puesto set sueldo con el @override, el sistema me hubiera dicho no es el nombre correcto. No existe un set sueldo en la clase profesor. Y listo. Entonces ya lo que nos falta es crear la clase facultad
la clase programa y la clase asignatura. Y después crear ya lo que es, digamos que el código de ejecución de la clase principal. Creamos la clase facultad. Java. Public class facultad. Esta es una clase sencilla. Simplemente va a tener un código de facultad. Nombre de facultad. Y sus respectivos métodos set y get. Constructor por defecto nada más, así que no lo vamos a declarar. Él lo crea si yo no lo declaro. Eso sí, si yo llego a crear otro método, automáticamente este señor ya no usa el constructor por defecto, ¿vieron? Porque no lo definí. Solamente si creo algún otro constructor y no defino el constructor por defecto. Public void set código y recibe un string con el código igual a code. Public void set nombre nombre igual a no. Los respectivos métodos get. Listo, esa es la clase facultad. La clase asignatura y la clase programa son básicamente lo mismo. Entonces podemos utilizar el mismo truco que usamos para el medio tiempo. Creamos o le cambiamos el nombre, guardar como, y le ponemos programa.java. Ustedes allá pues pueden coger, crear la nueva clase y copian y pegan y luego reemplazan lo que tengan que reemplazar. Entonces aquí cambiamos facultad por programa. Y lo demás pues sigue el mismo estándar, ¿sí? Cuando definimos constructor, ya esto es todo lo que toca cambiar aquí en el programa. Y en la asignatura pues lo mismo, también tiene un código y un nombre de asignatura. Asignatura.java. Listo, esa sería la creación de estas clases. Ya lo que vendría pues sería la construcción de la clase principal y comenzar a llamar a los métodos de que el profesor, o si es medio tiempo, pues cuál es su asignatura, cuál es su asignación, y ahí va mostrando la información. Vamos a hacer uno sencillo con el profesor tiempo completo para la asignación. ¿Listo? File, new file, y este va a ser la clase principal, la que va a tener el main. Principal.java. Llamamos a la clase scanner. Para que capture datos, por ejemplo. Public class principal. Y nuestro señor public static void main.
¿Listo? Y desde aquí ya podemos comenzar a manipular los elementos. Primero creamos la clase scanner, sc igual a new scanner system.in, y vamos a crear un profesor tiempo completo. Entonces decimos tiempo completo tc, por ejemplo, igual a new tiempo completo, y llamamos al constructor por defecto porque no tenemos ni un nombre ni un apellido para asignarle todavía. System.out.println. Vamos a llamar aquí a el nombre del profesor. Vamos a ponerle print para que quede al lado. Y enseguida creamos aquí un, llamamos enseguida a la lectura, al escáner, sc.nextLine. Le asignamos enseguida al docente, perdón, disculpen, estoy llamándolo mal. Sería aquí tiempo completo punto set nombre, y asigno el valor aquí. Ahora sí. Listo. Hago lo mismo con el apellido, con la dirección, con la cédula, y ahí voy llamando a los elementos. Vamos a copiar aquí. Como tengo que procesar una fecha acá, también tengo que pedirle una fecha de nacimiento. Entonces aquí tenemos que importar a la clase java.util.date para que me capture, digamos que me procese la fecha como tal. En caso de que pida la fecha de nacimiento y todo esto. Muy bien, entonces, como es un profesor tiempo completo, yo acá, señores, vamos a abrirlo. Está saliendo los recientes, vamos a abrirlo aquí. Él tiene una categoría que le tenemos que asignar. Entonces, vamos a decir que la categoría de él es titular. Entonces le decimos, en este caso, tc.setCategoría, y vamos a mandársela aquí enseguida, titular. La podría convertir, capturar, y la convierto con charat, la convierto a carácter. Y vamos a llamar directamente al método setSalario. Y aquí le mandamos el sc.nextDouble, porque es un doble, un valor de sueldo que le vamos a capturar y se lo vamos a asignar al setSalario. Y después le decimos system.out.println, y aquí le mandamos a escribir el sueldo del profesor. Sueldo final. Vamos a tc.getSalario. Para que nos muestre cómo quedaría el salario del profesor. Entonces, digamos que ya aquí consiste simplemente en comenzar a llamar los elementos y a todo lo demás. Vamos a compilar la clase
todas las clases para ver, pues primero, sí que no tengamos ningún error y segundo, pues que nuestro código funcione. Entonces nos pasamos a la consola y aquí está en desktop, que fue donde donde se guardó. Perdón, que aquí el escritorio lo moví de sitio, lo moví de disco. Está en el disco D. También debo cambiar al disco D. Y aquí CD escritorio, que así fue como llamé a la carpeta. Y dentro de escritorio está programación orientada a objetos. Y ahí llamé a la carpeta polimorfismo. Hundir, pues ahí están los elementos de las clases que yo creé. Entonces vamos a decirle Java C para compilar, principal.java, eso me compilará tiempo completo y listo. Entonces tengo que compilar pues las demás clases también, tiempo completo, profesor, persona. Vamos a compilar todos enseguida aquí, persona.java, profesor.java, tiempo completo.java, estudiante.java. Y ahí voy compilando. Vamos a compilar estas hasta aquí a ver si nos permite. Y luego vamos compilando las demás. Es probable que ya se compile utilidades. Hay un error en... pero es que, perdón, ya me di cuenta ahí. Puse data y es date porque es fecha. Sí, aquí puse data instance y es date instance. Entonces vamos a corregir ese detallito. Listo, ya lo corregí. Listo, ahora sí, ya funcionó. Simplemente una letrica mal puesta. Vamos a compilar. Vamos a ver qué se ha compilado ya. Se compiló asignaturas, se compiló catedrático, estudiantes, facultad no se compiló, medio tiempo tampoco. ¿Por qué? Porque todo se fue llamado desde las otras clases que ya estaban creándose, que estaban utilizándose desde las otras clases. Entonces nos queda pendiente facultad y estudiante, creo, nada más. Y medio tiempo. Persona ya está, principal ya está, profesor ya está. Entonces compilemos pues. Java C, facultad, medio tiempo y catedrático. Listo, no tenemos ningún error. Entonces ponemos a correr principal. Nombre, Jorge. Apellido, Pérez. Salario, 3 millones. Su sueldo final es 9 millones. O sea, obviamente, pues él calculó, se fue hasta allá, llamó al correcto y lo multiplicó por 3 porque el profesor es titular. Entonces, ese es su sueldo por tener mucho tiempo ya en la universidad dando clases y tener todos los títulos, doctorados y todo esto. Bueno, entonces, señores, esa era la implementación del polimorfismo y el manejo de clases estáticas y finales y elementos finales en Java y también lo que es la sobreescritura. Entonces, con esto, pues digamos que aplicamos todos estos principios en este solo ejercicio. Ya pues queda que cada uno de ustedes, pues desde la clase principal, comience a experimentar, comience a probar, mire qué pasa con la fecha, ¿verdad? Incluso, ¿cómo hago para que el sueldo quede con signo pesos y todo lo demás? Todo eso se puede hacer. Creo que ya no existe el problema de las tildes. Estuve verificando y al parecer desde Java 8 ya no existe el problema de las tildes.
Habría que probar poner las tildes a ver qué pasa. Y digamos que pues eso sería todo por la clase de hoy y ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.